Listos para una inmersión profunda en un misterio que tenía el mundo en vilo por más de una década. Ah, sí, un misterio que aún sigue dando de qué hablar, ¿eh? Exacto. Hoy nos adentramos en la desaparición del vuelo 370 de Malaysia Airlines, un caso que nos recuerda lo mucho que aún desconocemos. Un vuelo que despegó y simplemente se sumó. El 8 de marzo de 2014, un Boeing 777 despegó de Kuala Lumpur rumbo a Pekín, con 239 personas a bordo, y desapareció. Desapareció sin dejar rastro. Lo que hace este caso tan inquietante es la falta de respuestas. Un avión de pasajeros en la era moderna, con tecnología punta desapareciendo sin dejar rastro. Es como si estuviéramos en una novela de Agatha Christie, pero en la vida real. Totalmente la falta de evidencia física por tanto tiempo, solo pequeños restos apareciendo años después, alimentó un sinfín de hipótesis desde un fallo mecánico hasta teorías que rozan lo conspiranoico. Y aquí es donde nuestra inmersión se vuelve aún más intrigante. Nos basaremos en el artículo de la Wikipedia en español sobre el vuelo 370, un compendio de datos, cronología y las diversas líneas de investigación que se han seguido por donde empezamos a desenmarañar esta madeja. Bueno, pues un punto crucial es el repentino silencio del avión. ¿A qué te refieres? Me refiero a que a la 1:22 hora local la comunicación se cortó, el transpondedor se apagó y el avión desapareció del radar. ¿Fallo técnico o acción deliberada? Exacto, las preguntas se multiplican. Y para añadir aún más incertidumbre, los informes iniciales situaban la última posición conocida del avión en puntos distintos, el mar de China Meridional, el Golfo de Tailandia, incluso cerca de la isla de Pulau Perak. Sí, como si el avión estuviera jugando al escondite. Es increíble. Esta incertidumbre inicial condicionó la magnitud de la búsqueda, una de las más extensas y costosas en la historia de la aviación. Varios países unieron fuerzas peinando vastas áreas del océano. Primero en el mar de China Meridional. Correcto, luego guiados por datos de satélite en el Océano Índico. Una búsqueda titánica que, al menos en sus inicios, solo encontró un puñado de piezas de escombro, avivando aún más la frustración y el dolor de los familiares. Imagínate la angustia de no saber qué pasó con tus seres queridos perdidos en la inmensidad del océano. Un auténtico puzzle con piezas que no encajan. Y mientras la búsqueda se extendía durante meses, las teorías sobre la desaparición del MH370 se multiplicaban. Algunas apuntaban a un acto deliberado, un secuestro incluso. Un suicidio del piloto. Sí, la idea del piloto dirigiendo el avión hacia un final trágico, un vuelo fantasma. Es escalofriante, desde luego. La idea de un acto intencionado planeado añade una capa extra de misterio a este caso, y no olvidemos la presencia de 2 pasajeros con pasaportes robados, aunque luego se descartó su conexión con el terrorismo. Este detalle avivó aún más la teoría del secuestro. Sin duda. ¿Pero qué hay de un fallo mecánico catastrófico? Siempre ha estado sobre la mesa. Sí, pero la falta de señales de auxilio o evidencia de problemas técnicos antes del silencio del avión la hacían menos probable. Como si el avión hubiera decidido de repente desaparecer por voluntad propia. Sin embargo, hay una teoría que ha cobrado fuerza recientemente, una que, como decíamos antes, nos hiela la sangre, la despresurización de la cabina. Efectivamente, esta teoría mencionada en la Wikipedia se basa en el análisis de datos de vuelo y la posible hipoxia, la falta de oxígeno que habría afectado a la tripulación. Piensa en el pánico, la confusión, la lucha por controlar un avión mientras la conciencia se desvanece. Un escenario aterrador que nos deja con la intriga de si esta fue la pieza que faltaban en el puzzle. Es importante recordar que hasta la fecha ninguna teoría ha sido confirmada con total certeza. Cada una de ellas abre una ventana a un posible escenario, una pieza más en este complejo e inquietante rompecabezas. Y mientras las teorías se debaten, hay un aspecto humano en esta tragedia que no podemos ignorar. El artículo de la Wikipedia nos recuerda que a bordo del MH370 viajaban personas con historias, familias, sueños, personas que un día abordaron un avión y se desvanecieron en el aire. Es cierto, al leer la lista de pasajeros, uno se encuentra con detalles que encogen el corazón. Un grupo de artistas chinos que regresaban de una exposición. Familias que viajaban juntas. Profesionales en camino a nuevos proyectos. Es desgarrador pensar en las vidas que quedaron truncadas, suspendidas en un misterio sin resolver. Imagínate la angustia de sus familias. No solo perdieron a sus seres queridos, sino que quedaron atrapados en una búsqueda sin fin, sin un lugar donde llorar, sin una certeza que les permita cerrar el círculo, una herida abierta que el tiempo no ha podido sanar. Es un peso insoportable. Años de espera, de aferrarse a la esperanza de buscar respuestas que tal vez nunca lleguen. La Wikipedia también menciona el hallazgo de algunos restos del avión años después de la desaparición. ¿Ah, sí? Un flaperón en la isla Reunión, otras piezas en las costas de Mozambique, Tanzania, Sudáfrica, fragmentos que, si bien confirman el trágico final del vuelo, no arrojan luz sobre las causas del accidente, piezas de un puzzle que no encajan, que solo intensifican el misterio. Es como si el destino se hubiera empeñado en mantener este secreto oculto bajo llave. ¿Y qué hay de las nuevas investigaciones? ¿Se ha avanzado algo en los últimos años?
A pesar de los años transcurridos de la suspensión de la búsqueda oficial en 2017, el caso del MH1370 sigue generando interés y atrayendo investigadores. Como polillas a la luz. Nuevas investigaciones, análisis de datos, incluso se ha planteado la posibilidad de reanudar la búsqueda en nuevas áreas. Es como si el MH1370 se hubiera convertido en un imán para los misterios, un recordatorio de que hay enigmas que desafían nuestra comprensión, que nos confrontan con la inmensidad del océano y la fragilidad de nuestra existencia. Exacto, el MH370 nos recuerda que a veces la realidad puede ser más extraña que la ficción. Y mientras tanto las preguntas siguen resonando en el aire. ¿Qué sucedió realmente con el vuelo 1370? ¿Hubo un fallo técnico catastrófico? ¿Fue un acto deliberado? ¿O la despresurización de la cabina selló el destino de aquellos 239 pasajeros? Es como si el avión se hubiera convertido en un fantasma condenado a vagar eternamente en el reino de lo desconocido. Quizás algún día tengamos respuestas, pero por ahora solo podemos navegar entre las especulaciones, analizar los pocos datos disponibles y recordar a aquellos que perdieron sus vidas en este vuelo que se desvaneció en el misterio. Un recordatorio de que hay historias que no tienen un final claro, que quedan suspendidas en el tiempo, alimentando nuestra fascinación por lo inexplicable. Y hablando de lo inexplicable, hay un detalle que no hemos mencionado todavía y que añade un nuevo matiz a este caso ya de por sí enigmático. ¿Recuerdas que mencionamos a un grupo de empleados de Freescale Semiconductor que viajaban en el avión? Sí, claro. ¿Qué de ellos? Pues bien, su presencia en el vuelo ha dado pie a una serie de teorías conspiranoicas que, si bien no tienen base sólida, resultan cuanto menos curiosas. Teorías conspiranoicas. Se especula que estos empleados podrían haber estado transportando tecnología sensible y que su desaparición podría estar relacionada con intereses ocultos. Espera. ¿Estás diciendo que la desaparición del MH1370 podría estar relacionada con algún tipo de conspiración tecnológica? Como te decía, no hay pruebas que respalden estas teorías, pero no deja de ser intrigante que 20 empleados de una empresa de semiconductores, algunos de ellos con patentes de tecnología militar, se encontraran en ese fatídico vuelo. Es como si el misterio del MH1370 se adentrara en un laberinto de sombras y secretos. Desde luego, este detalle añade una nueva capa de misterio a un caso ya de por sí complejo. Es como si estuviéramos ante una novela de espías donde la verdad se esconde entre líneas y donde cada pista nos lleva a un nuevo interrogante. Y lo que es innegable es que la desaparición del MH1370 puso en evidencia ciertas vulnerabilidades en los sistemas de seguridad y rastreo aéreo. Un avión de pasajeros en pleno siglo XXI desapareciendo sin dejar rastro es una imagen que nos hace cuestionar nuestra capacidad para controlar la tecnología y la inmensidad del mundo que nos rodea. Es un recordatorio de que por mucho que avancemos tecnológicamente, siempre habrá misterios que escapen a nuestra comprensión. Y hablando de misterios sin resolver, ¿te has preguntado alguna vez qué sucedió con el equipaje del vuelo 370? Ahora que lo mencionas, no recuerdo haber leído nada sobre el equipaje en el artículo de Wikipedia. ¿Qué pasó con él? ¿Se recuperó alguna maleta? ¿Se encontró algo relevante entre las pertenencias de los pasajeros? Eso es precisamente otro de los grandes enigmas de este caso. El equipaje, al igual que el avión, parece haberse esfumado en aire. No se ha encontrado ni una sola maleta, ni una mochila, ni un bolso. Es como si los pasajeros hubieran desaparecido sin llevarse nada consigo. Es un detalle inquietante, sin duda, un nuevo cabo suelto en una madeja ya de por sí enredada. ¿Qué teorías hay sobre la desaparición del equipaje? Se baraja la posibilidad de que fuera retirado del avión antes del accidente. Bueno, hay varias hipótesis sobre la mesa. Algunos expertos creen que el equipaje podría haberse hundido con el avión y que las maletas, al ser menos flotantes que otros restos del fuselaje, no habrían llegado a la superficie. Otros sugieren que el equipaje podría haber sido dispersado por las corrientes marinas y que algunas maletas podrían haber llegado a costas lejanas sin ser detectadas. Y no olvidemos la posibilidad de que el equipaje haya sido interceptado antes de que el avión se estrellara. ¿Qué te parece esta hipótesis? ¿Crees que es plausible? Es una posibilidad, desde luego, pero para que esta hipótesis fuera viable, alguien debería haber tenido acceso al avión antes de que despegara y haber retirado el equipaje de forma discreta sin levantar sospechas. Es como si estuviéramos ante un puzzle, dentro de otro puzzle. Cada pieza que encontramos nos lleva a nuevas preguntas, a nuevos misterios sin resolver. Exacto, la desaparición del vuelo 370 es un caso que desafía nuestra lógica, que nos lleva a los límites de nuestra comprensión, y a veces cuando nos enfrentamos a lo inexplicable, lo único que nos queda es aceptar que hay secretos que permanecerán ocultos para siempre. Y tal vez en esa incertidumbre, en esa falta de respuestas concluyentes, reside la verdadera esencia del misterio. El vuelo 370 es como una sombra, un eco que resuena en la historia de la aviación. Pero más allá de la especulación de las teorías que se entrelazan en este caso, nos deja interrogantes sobre la seguridad aérea, la tecnología a bordo y la capacidad de rastreo en esas vastas extensiones de agua que llamamos océanos.
Sí, sin duda, la desaparición del MH370 sacó a la luz ciertas vulnerabilidades, grietas en los sistemas de seguimiento que creíamos infalibles. Y esto ha impulsado mejoras en la tecnología y protocolos de comunicación, ¿no? Exacto. Ahora, por ejemplo, se está implementando la transmisión de datos de vuelo en tiempo real vía satélite, algo que podría evitar que un avión simplemente desaparezca del radar. Como un fantasma en la noche, volviendo al MH370 a este enigma que nos ha tenido en vilo durante todo este viaje. ¿Qué crees que es lo que más ha cautivado al mundo? Porque este caso en particular nos sigue fascinando tanto. Bueno, yo creo que es una mezcla de varios factores. Por un lado, la propia naturaleza del misterio. Un avión que se esfuma sin dejar rastro es algo que apela a nuestra fascinación por lo desconocido, a ese miedo ancestral a lo que no podemos comprender. Es como si el MH370 se hubiera convertido en un agujero negro, absorbiendo nuestra atención, nuestra curiosidad, nuestras ansias por encontrar una explicación. Y luego está el factor humano, la tragedia de las 239 personas a bordo, sus familias, buscando respuestas, aferrándose a un hilo de esperanza. Es una historia que nos toca a todos, que nos recuerda la fragilidad de la vida, lo impredecible que puede ser el destino. Una historia que nos recuerda que a veces la realidad puede ser más cruel que cualquier ficción. Y no olvidemos las teorías conspirativas que han crecido alrededor del caso, alimentando aún más el misterio, zonas oscuras, gobiernos ocultando información, secuestros con fines inconfesables. Es como si el MH370 se hubiera convertido en un lienzo en blanco sobre el que proyectamos nuestros miedos, nuestras fantasías y nuestra necesidad de encontrar un sentido a lo inexplicable. La mente humana tiende a llenar los vacíos, a buscar patrones, a crear narrativas que den sentido al caos. Y cuando nos enfrentamos a un misterio como este, la imaginación vuela libre, tejiendo historias que a veces superan la realidad. El misterio del vuelo 370 sigue abierto como una herida que no termina de cicatrizar, un enigma que nos desafía, que nos conmueve y nos recuerda que hay sucesos que escapan a nuestra comprensión, que se pierden en las brumas de lo desconocido. Y quizá en esa incertidumbre, en esa falta de respuestas concluyentes, reside la verdadera esencia del misterio. Así es. Gracias por acompañarnos en este viaje a las profundidades del misterio del vuelo 370. Esperamos haber arrojado algo de luz sobre este enigma que aún hoy sigue cautivando al mundo. Recordad, a veces las respuestas no están al alcance y el misterio como el océano se extiende infinito ante nosotros.